Hola amigas y amigos, yo soy Armin. Hoy vamos a hablar de Ciudad de Dios, película del año 2002, dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund, en la cual nos cuentan una historia que es narrada por el mismo protagonista en voz en off llamado Buscape, un chaval de las favelas que quiere ser fotógrafo de grande, quien a su vez nos va contando 30 años de la vida en Ciudad de Dios, Brasil. Esta película no baja de ritmo, posee una trama y una forma en la que es contada que gusta de principio a fin, tiene escenas muy impactantes, muertos por todos lados, disparos en cada momento, cuerpos en las calles. La verdad es que en ese sentido ha quedado muy bien. En cuanto a los personajes, los protagonistas han sido muy buenos, los actores que han sido improvisados tienen un gran trabajo de actuación, porque si fueron improvisados chavos y personas de las mismas favelas que trabajaron ahí, tiene gran mérito el hecho de que el director haya podido manejarlos y darnos una película con excelentes actuaciones, así que un 10 absoluto en ese aspecto. Pero no es todo de lo que disfrutaremos. La película es una férrea denuncia contra la marginación, la pobreza extrema, la violencia, la injusticia que impera en las regiones más subyugadas de Brasil. Esta producción retrata la situación de muchos países en Latinoamérica en la que vivimos, niños y adolescentes sumergidos en la drogadicción y en la delincuencia, padres negligentes, omisos, indiferentes ante la situación de los hijos y autoridades omisas y corruptas. Lo entendemos desde el principio de la película, en los primeros segundos, cuando vemos una gallina amarrada y sometida, la cual ve la muerte, destripamiento, despellejamiento de otras gallinas que están en ese mercado. Eso le aterra a la gallina, así que se desata y huye, intentando escapar de la muerte. La gallina sería la representación de los habitantes de Ciudad de Dios, que sienten cómo se acerca su cruel destino y que intentan escapar haciendo lo posible por salir de ahí, aunque sea con un poco de esperanza. Vaya que está muy jodido eso. A lo largo de la cinta vemos las vidas y entendemos las motivaciones que tienen nuestros personajes. Todos comienzan de niños sin ir a la escuela, incluso quieren hacer una lista de sus enemigos, pero no saben leer, no saben escribir. O sea que ¿cómo carajos van a hacer entonces esa lista? Esta es una representación clara de la falta de educación que hay, sumado claro a el hecho de no estar con sus familias. Ahí en esa película no vemos figuras paternas ni maternas. Aprenden los chavos de la violencia y la normalizan. Desde jóvenes se desensibilizan ante la brutalidad de las conductas que ven y las siguen reproduciendo. Cuando uno de los chavales dice: ¿qué soy un niño si yo fumo, me drogo, yo mato personas, yo soy todo un hombre? Ese pensamiento es precisamente el que hay en muchos lugares y que no permite que podamos madurar y crecer. ¿Cómo es que ellos y muchos chavales quieren ser narcos sin saber lo destructivo que es eso y la forma en que también nos destruyen a todos como colectivo? Las conductas disociales de esos menores de edad y las conductas antisociales de esos mayores de edad no vienen al azar, sino que parecen ser el resultado de un perverso sistema que alimenta la violencia y la inequidad que supuestamente condena. A colación, Paulo Freire, un pedagogo brasileño, en su escrito Pedagogía del Oprimido, se hace la pregunta: ¿cómo se reproduce la desigualdad y cómo se reproduce el sistema de opresión y de dominación? Y nos explica a través de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel que el opresor, al deshumanizar al oprimido, se deshumaniza a sí mismo, pues el hecho de no reconocer en el otro un par o un igual, sino a un inferior, causa que el opresor se rebaje al mismo nivel que el oprimido al buscar su reconocimiento. C pequeño busca ser reconocido como el jefe de las favelas por inferiores a quienes él mancilla. El oprimido, por otra parte, desea ser opresor y se deshumaniza a sí mismo. Todos los oprimidos llevamos a un opresor dentro. C pequeño era oprimido y quiso ser opresor. Entonces, el camino que propone Freire es no erradicar al opresor, sino humanizarlo, humanizarnos a todos nosotros, para que de esta manera, seas amo o seas esclavo, todos tengamos el mínimo de dignidad humana. Al final de la película, el imperio narcótico de ese pequeño cae y es asesinado en sus propias favelas por sus propios chavos que estaban trabajando para él. Él murió de la misma manera, con el mismo modus operandi con el que él consiguió el poder. Entonces, con la misma vara que mide serás medido.
Nos vemos en la próxima.